Sosimo, para hablar de este tema ya tenemos al investigador Emilio Bizarretea Rosales en la línea telefónica. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de seguridad nacional y Fuerzas Armadas. Muy buen día, doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Realmente el tema que están abordando es fundamental para la vida nacional y obviamente para las relaciones civiles militares. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes y de verdad muy agradecido. Doctor, pues precisamente nos gustaría conocer cuál sería la expectativa de esta reforma militar, más allá de que las filas de la Sedena sin duda se van a engrosar al tener ya bajo su control 450,000 elementos, pero más allá de esto, ¿qué expectativas surgen de esta reforma militar? Mire, en primer lugar, la expectativa conlleva un proceso de legitimación constitucional y obviamente de legalidad jurídica, por una razón. Es una reforma muy fuerte que ha implicado la reestructuración al interior de los mandos y de las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional. El propio general secretario ha hecho una serie de señalamientos en distintas presentaciones. Ya lo hizo en particular en alguna de las mañaneras en las que asistió para dar cuenta de la idea de la reforma que se estaba planteando. La reforma no es nueva, debo decirlo. La reforma conlleva un proceso de adaptación y de integración que se acelera por el tema de la Guardia Nacional. Entonces, la Guardia Nacional se vuelve un elemento de fondo por una razón. En el momento en que se decide, aun cuando mantenga el título de civil y esté bajo el mando estricto de las propias autoridades de la defensa, en ese momento se está generando un cambio que necesita tener una explicación no solamente a los diputados y senadores, sino al pueblo en general, pero sobre todo responde a un interés específico de cómo se reorganiza la propia Sedena. Y veámoslo de esta manera. ¿Cuál es el problema en el momento en que se traslada la operación y casi la dirección completa de la Guardia Nacional a la Sedena? Aquí hay una especie de problema y de contradicción con la idea de doctrina militar. No puede haber en una institución ni en un país, vamos a ponerlo así, dos ejércitos. Ese tema se debatió mucho cuando se hablaba del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que era un ejército frente a otro ejército que es el Ejército Constitucional Federal actual depositado en las Fuerzas Armadas. Pero ese tema, en la situación actual, se acaba de volver, no solamente es un trámite administrativo, porque lo podríamos ver así y que esa reforma conllevara esa idea. No, va a modificar, si tenemos dos ejércitos, el ejército de tierra, que ya está constituido dentro de la Sedena, el ejército que constituye la Guardia Nacional, bueno, ¿quién manda sobre quién manda? ¿Y cuáles son las estructuras que están detrás? A eso corresponde esta reforma en primer lugar, a darle orden. Y hay un comandante que va a estar al frente de las operaciones militares. Y este comandante, ¿a quién le reporta? Al secretario de la Defensa. El secretario de la Defensa se vuelve, perdón que lo diga así, en un supersecretario que va a tener el mando de estos dos ejércitos en uno solo. Y entonces habrá que esperar el siguiente paso. ¿Qué ocurre? Y esto va a tener que discutirse en el 2024. ¿Qué va a ocurrir con la Guardia Nacional? ¿Se cancela? Y si se cancela, significa que sus elementos en activos van a pasar a la defensa. ¿Cómo se va a reparar esta situación que pareciera ser de carácter administrativo, pero que tiene un gran impacto tanto en la doctrina militar como en las operaciones militares? Entonces, ¿esto qué significó? Esta
reestructuración que se acaba de dar, de crear un comandante como una instancia intermedia entre las estructuras, el secretario o encabezadas por el secretario, la estructura de toda la Sedena y lo que podrían ser las operaciones militares. En eso estamos. El tema, hay que decirlo, estaría pendiente porque hay una discusión. ¿Qué va a pasar con la Fuerza Aérea? ¿Qué va a pasar con la Marina o la Armada de México en particular, ese ejército de mar? Y entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener una gran claridad de hacia dónde se dirigen las Fuerzas Armadas. Van a establecer un mando único, van a entrar en la faceta de crear un mando civil, nada más que en el viejo estilo estadounidense, un secretario de la Defensa Civil, pero realmente la fuerza está en las estructuras militares, el Pentágono, las distintas armas que se tienen. Entonces, es un tema que no está resuelto, es un tema que está iniciando y obviamente pone en discusión la operatividad. Es decir, estos dos ejércitos que posiblemente se transformen en uno solo, ¿en qué van a quedar? ¿Cuál va a ser su operación? ¿A quién le van a rendir cuentas? ¿Cómo está establecido el modelo? Entonces, son distintos elementos que están en proceso de reestructuración en este momento. Sí, doctor Emilio Bizarretea, catedrático también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también catedrático en el Centro de Estudios Superiores Navales y otras instancias de educación militar y naval. Queríamos también preguntarle sobre si nos puede decir la opinión que tiene de el perfil del primer comandante del ejército mexicano en esta especie de, como decía usted, de intermediación entre el secretario de la Defensa Nacional y la Fuerza de Tierra, que es el ejército mexicano. Estamos hablando de el comandante Eufemio Ibarra Flores, pues que viene también de las partes, de las áreas de inteligencia. ¿Qué nos puede decir al respecto? El comandante, en efecto, tiene una gran experiencia, como ocurre ya en esta situación con todos los mandos arriba del rango de general, los 3 niveles, el más alto que es el de división, ¿sí? Nos permite valorar ese peso que no solamente son los cargos, sino la experiencia, la preparación y el conocimiento doctrinario. Ellos tienen muy clara la visión. Hay una misión, hay que cumplirla. La misión se cumple y en eso avanzar. El trabajo de inteligencia, que es fundamental en todo ello, nos lleva a dilucidar hacia dónde va. Pero mire, en la práctica, y aquí no hay que perderlo de vista, el papel del comandante supremo tiene su peso específico. El comandante supremo, que es el presidente, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Con quién va a acordar? Tiene una especial relación con el comandante de la Guardia Nacional, el general Bucio, tiene una relación renovada con este comandante que tiene la instancia que usted acaba de mencionar y que tiene una gran experiencia, sobre todo a partir de los trabajos realizados en algunos estados como Guerrero y Michoacán, y claro, con el general secretario. Entonces, aunque ahí no hay discusión ni hay duda, el mando es absoluto del general secretario, desde luego. Quiero decirlo en estos términos: los afectos del presidente no es que generaran celos, lo que preocupa es que pudieran generar una distorsión, porque la disciplina, la lealtad institucional del ejército, de la Sedena, de la misma Guardia Nacional, no se discuten, nada más que sí pueden poner en una situación difícil el orden de las operaciones, las prioridades, los manejos, el tratamiento. Y eso, ¿dónde se nota? Se nota fundamentalmente cuando nosotros observamos las presiones que tenemos en la política doméstica por la manera en que actúan los grupos criminales, delincuenciales, de narcotráfico, y en la política exterior por los acuerdos que se sustentan sobre todo con Estados Unidos. Entonces, entramos en una faceta donde el modelo ya no solamente es al interior de las Fuerzas Armadas o dentro del gobierno federal, para poner la instancia más amplia, sino es un modelo de tratamiento internacional, transnacional,
que nos coloca en una posición muy visible y que obviamente puede tener sus repercusiones en la operación militar. En eso estamos, Doctor, y sobre estos escenarios que nos está comentando, a mí me gustaría que nos pues hiciera un balance de qué repercusión tendría el hecho de que se pudiera cancelar en su momento la Guardia Nacional. ¿Qué repercusión tendría no solo en la Secretaría de la Defensa Nacional esta posible decisión, sino sobre todo en el país? Sí, un tema muy doméstico, no vamos a ponerlo, que no está en la discusión de medios y todo. Por ejemplo, es lo que ocurre. Como ustedes saben, el inicio de la Guardia Nacional tuvo lo que a veces le llamaban el pie veterano, el pie de cría, el inicio de esta instancia que es la Guardia Nacional. Se incorporaron elementos tanto de la Sedena como de la Semar. Si en este momento es un tema no discutido, pero relevante, ¿qué va a ocurrir con los elementos de la Secretaría de Marina que se integraron a la Guardia Nacional y que ahora ya están dentro o como parte de la estructura de la Sedena? ¿Se devuelven a la Secretaría de Marina? ¿Se quedan ahí? ¿Qué ocurre? Entonces, es un proceso muy importante donde los cuadros, los mandos, los elementos, la tropa juega su papel. ¿Cómo va a ser el proceso de reclutamiento que viene? ¿Hacia dónde van? ¿A la Sedena o a la Guardia Nacional? ¿O a la Guardia Nacional dentro de la Sedena? Pero entonces ya el reclutamiento de Marina queda fuera. Entonces, estas facetas son relevantes, pero lo que más, insisto, en el momento en que se pierde la operatividad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana al mando de Rosa Isela, el costo es muy alto. ¿Por qué? Porque en ese momento nos dimos cuenta que la capacidad operativa del mando civil a través de la Secretaría no resultó funcional. Entonces viene un tratamiento que es esta reforma ya concreta que se da cuenta y que se tomó la decisión, fíjese, tan importante, de que no fuera una cuestión de facto, sino de jure, en donde la ley de alguna o de otra manera estuviese enmarcando. Esto ha generado un problema por el ambiente en que nos encontramos. Usted bien lo dice, hay muchos escenarios. Bueno, es la discusión del tema de militarización y su impacto en función de qué, de los actores, de las atribuciones, de las funciones, de la manera en que se opera. Yo creo en el fondo, y es una opinión muy personalizada que les quiero comentar, lo que queremos no solamente es que este modelo en el que estamos sea una reforma de estructuras, ni de procesos. Queremos que esta reforma genere resultados, que la sociedad se sienta perfectamente segura para realizar sus actividades con tranquilidad y obviamente para beneficio de todos. Sin embargo, si esta reforma no tiene los resultados, si vemos que crecen el control territorial de los delincuentes, si vemos que el portafolio de actividades que realizan siguen dañando a la población, pues la sociedad, con esa sabiduría popular que le caracteriza, no va a aceptar que este cambio sea para beneficio de ella, sino es un cambio de beneficio para dar a conocer que se hizo algo, pero eso ya no es suficiente, ¿eh? El tema es muy delicado y el escenario se puede complicar. Entonces, hay una preocupación sana de los altos mandos, tanto de Sedena como de Semar, de a dónde llevar y cómo orientar al jefe de la nación, al jefe de Estado, al titular del Ejecutivo Federal, o sea, al presidente de la República, que en el fondo es quien autoriza y toma las decisiones en última instancia. Es un tema delicado. Mire, la operación que viene, lo que nos acaban de poner por la vía del Departamento del Tesoro estadounidense ayer, es un tema que va a implicar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la petición que acaban de realizar contra los hijos de El Chapo? Entonces, esto conlleva precisamente un tratamiento que materializa la doctrina militar, naval, y de alguna o de otra manera nos obliga a repensar cuál es la situación de la seguridad
tanto nacional, interior, como pública. Ese es el modelo en el que de alguna o de otra manera estamos trabajando todos hoy día, quienes de una o de otra manera analizamos estos temas. Sí, estamos hablando con el doctor Emilio Bizarretea Rosales, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de seguridad nacional y Fuerzas Armadas. Doctor, ¿puede ocurrir o se puede realizar o podemos esperar más bien una reforma de la Sedena sin que haya una reforma a la Marina, a la Secretaría de Marina? Se lo pregunto porque, bueno, pues históricamente constitucionalmente han trabajado juntas estas dos grandes instituciones, pero bueno, a veces hay incluso celos, a veces hay descoordinación. Hemos tenido casos de gobiernos pasados en donde no hay una buena relación entre la Sedena y la Marina y a veces incluso terminaban pues como que disputándose las actividades, las tareas. Ahora, bueno, pues parece que hay una relación de mayor coordinación, no solamente en este sexenio, probablemente desde el pasado, ya usted nos comentará mejor, pero bueno, pues se reforma la Sedena, pero esta reforma a la Sedena puede realizarse y tener éxito sin que haya también una reforma a la Marina. Sí, mire, desde luego que históricamente existe una necesaria coordinación por los ámbitos, atribuciones y de alguna manera las ventajas comparativas que tienen tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de la Marina. Desde luego que la coordinación entre los mandos, a partir del tratamiento y del manejo, conlleva esa necesidad. No podemos soslayar que hay un desequilibrio estructural, tanto por la composición de las fuerzas. La defensa tiene 4 veces el número de elementos que el que posee la Secretaría de Marina, en términos de sus elementos. Sin embargo, hay un equilibrio en términos de la formación, la capacitación, la actualización, el juego internacional que se tienen, que quizás podría favorecer en algún momento a la propia Secretaría de Marina. Sin embargo, el tratamiento en términos de la revisión requiere saber a ciencia cierta las cantidades, la parte cuantitativa y las cualidades, la parte estructural, formativa, tanto de los mandos como, insisto mucho, de lo que sería la tropa en general. Y eso es parte del problema que de alguna manera se nos presentó ya con la Guardia Nacional. Se echó a andar con una formación, actualización, vamos a denominarle doctrinaria, que no tiene que ser militar, que es una doctrina de carácter policiaco, que tiene que ver con la atención a problemas civiles o de las relaciones civiles militares, pero sin poner en juego el peso de lo que sería la fuerza, vamos a denominarle, del ejército. En este momento eso entró en discusión. Creo yo que las relaciones son fundamentales, que el tipo de tratamiento de encuentros casi diarios que se da les permite tanto a los titulares de Defensa y de Marina como de otras instancias ponerse en la frecuencia que sin duda requiere el presidente, y esa coordinación tiene que ver con la suma de esfuerzos, y este tratamiento que se estaba dando en duplicidades con la Fuerza Nacional y la Sedena, en este momento ya no existe, porque esta comandancia, producto de esta reforma, permite, o cuando menos esa es la intención, que no haya duplicidades y que se aprovechen realmente las estructuras que se tienen. Hay un desequilibrio en la relación Sedena-Semar, tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Hay un tratamiento en términos de las instancias, por ejemplo, las diferencias que hay en inteligencia, los acuerdos que se tienen, y desde luego en la operación y movilidad militar. Entonces, sí hay esa diferencia, pero no es una diferencia que conlleve realmente a un conflicto. Cuando menos no se ve o no se ha percibido desde la administración pasada y en la actualidad. Creo que hay una gran prudencia, creo que hay un gran compromiso de ambos titulares, y estoy convencido que la visión, la relacionalidad que tiene el comandante Bucio de la Guardia Nacional facilita mucho este trabajo.
Nuestras dificultades están, insisto mucho, en el tipo de resultados. Mientras tengamos este tipo de crecimiento de homicidios dolosos, más de 100,000, de feminicidios cotidianos, bueno, no podemos estar de alguna o de otra manera satisfechos con el trabajo que se está realizando. Esa es una perspectiva muy personal, pero que tiene que ver con lo que visualizamos pública y de alguna u otra manera socialmente casi todos los días, ¿eh? Doctor, ha planteado aquí un poco este cuestionamiento de qué va a hacer México en torno a las órdenes ejecutivas que firmó ayer el presidente Joe Biden, y a mí me gustaría pues consultarle cuál sería la mejor decisión para nuestro país, sobre todo pues sí respecto de esta ya pues exigencia del gobierno estadounidense a que se detengan a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. ¿Cuál podría ser la mejor respuesta de nuestro país? Fíjese usted que lo comentamos hace algunos meses a raíz de lo que se denominó el primer acuerdo de alto nivel en este diálogo que se sostuvo entre Estados Unidos y México. Los señalamientos fueron muy ríspidos, la diplomacia funcionó, pero la exigencia en la bitácora de seguridad que traen los estadounidenses es muy fuerte y desde luego, hay que decirlo así, choca con la idea del presidente de abrazos no balazos. Eso ya se volvió obsoleto y casi contradice la idea que tienen de la seguridad nacional los estadounidenses. Mire, hay dos elementos muy fuertes que obviamente no es que tengan un mensaje específico para México, pero que están muy de la mano. En primer lugar, la extraterritorialidad, es decir, Estados Unidos ya asimiló que puede intervenir en cualquier parte del mundo, incluido México, ¿sí?, para defender sus intereses nacionales. Eso lo señaló de manera específica. Si hubiese algún acto, vamos a llamarle criminal, en contra de sus elementos o de sus intereses. Eso ya ocurrió y eso nos están señalando el modelo. El siguiente, elevar el nivel de la recompensa por los 4 hijos del Chapo, es decir, por llegar a un nivel de $20 millones, es un elemento muy fuerte y sin duda va a ser atractivo. Mueve el tema en una lectura ríspida en donde tendríamos que decirles, pues bueno, ellos sí están haciendo lo que les corresponde. ¿Qué es la parte que le corresponde a México? México no va a tener o no va a poder quedarse con los brazos cruzados. Esa sería una situación muy fuerte y muy delicada, porque entonces estaríamos subvirtiendo también el acuerdo de seguridad que a partir de esta especie de encuentro intercambio bicentenario, que es parte de la idea de la iniciativa Mérida, nos ha llegado. Creo que el presidente en particular estaría en una posición muy delicada en este momento sobre las decisiones. Hace unos meses, escasos 2-3 meses, pues casi le exigieron que entregara, ¿sí?, a 4 elementos, ¿sí?, ya fuera en alguna medida Caro Quintero, fuera el Mencho, fuera cualquiera de los parientes, pero en particular Ovidio Guzmán, y eso lo ponía en una situación muy fuerte, ¿eh? Es un tema delicado. Ahorita ya están generando este tipo de acciones. Imagínense los costos de que viniera un operativo estadounidense que tienen ubicado, vamos a poner a Ovidio, lo detienen, se lo llevan, no en un proceso de extraditación, sino realmente en una especie de acción militar de secuestro express, y bueno, no sé cuál sería. Las consecuencias para el caso nuestro serían muy delicadas y ahí sí se generarían más actos de violencia. Doctor, pues le agradecemos mucho estas reflexiones, sin duda temas importantes para nuestro país en los próximos semanas, meses, lo que acontece tanto con la reforma militar como, por supuesto, con estas 2 órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden. Muchas gracias por sus reflexiones, doctor. Buen día. Ahí seguimos. Abrazo fuerte a todos. Muy amables. Gracias, buen día. Gracias. Ay.